Atención, México, el pulso geopolítico se acelera, y lo que está en juego es el futuro económico y la soberanía de nuestra nación. En este preciso instante, el presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado una nueva andanada de amenazas económicas, comerciales y financieras contra México, desatando una tormenta de incertidumbre. Pero la respuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no se ha hecho esperar, y en el epicentro de esta confrontación, una noticia de última hora sacude las bases de la diplomacia global: caos en la Organización de las Naciones Unidas. 90 delegaciones de países, la mayoría del sur global, acusan abiertamente errores históricos fundamentales que datan de 1848, reclamando una reestructuración radical del orden mundial. En este video, usted sabrá cómo estas piezas aparentemente dispares, las amenazas de Trump, la firmeza de Sheinbaum y la rebelión diplomática en la Organización de las Naciones Unidas no son eventos aislados, sino capítulos de una misma narrativa que busca redefinir las reglas del juego global. Descubrirá la estrategia detrás de las presiones de Washington, la audaz defensa de la soberanía mexicana y como el llamado a revisar los errores de 1848 en la Organización de las Naciones Unidas podría ser el catalizador inesperado que cambie el equilibrio de poder. Prepárese, porque vamos a desentrañar los hilos ocultos de esta compleja trama. Acompáñeme a analizar y explorar esta historia con este noticiero urgente. Vamos a descorrer el velo de la historia y la verdad detrás de las maniobras de Estados Unidos. Toda la verdad sobre esta intrincada estrategia se desvelará justo ahora. No despegue los ojos de la pantalla, porque lo que está a punto de escuchar podría transformar su visión del mundo. Empecemos ya. Para entender la magnitud de lo que estamos presenciando, debemos remontarnos a la raíz de las tensiones históricas entre México y Estados Unidos. El año 1848 no es una fecha cualquiera, es el año del Tratado de Guadalupe Hidalgo, un acuerdo que, tras una guerra injusta, despojó a México de más de la mitad de su territorio. Este evento marcó a fuego la psique nacional y sentó las bases de una relación asimétrica, donde la sombra del poder del vecino del norte siempre ha sido una constante. Es una herida histórica que, aunque cicatrizada, nunca ha sanado por completo, y es precisamente a esta herida, a estos errores de 1848 en la configuración de la geopolítica y el derecho internacional, a lo que hacen referencia las 90 delegaciones en la Organización de las Naciones Unidas, en un clamor que resuena con la voz de naciones que han sufrido la imposición y la desigualdad. Este contexto histórico nos ayuda a comprender que las actuales amenazas de Trump no son un incidente aislado, sino la manifestación contemporánea de una dinámica de poder que busca perpetuar una hegemonía, ignorando la soberanía y la autodeterminación de las naciones. La importancia de este momento radica en que, por primera vez en mucho tiempo, México no está solo en su defensa. Hay un coro global que exige una revisión de los fundamentos que han regido las relaciones internacionales. Adentrándonos en el ojo de la tormenta, las recientes declaraciones y movimientos de Donald Trump han encendido todas las alarmas en la Ciudad de México y en los mercados internacionales. El presidente estadounidense, conocido por su retórica agresiva y su política de América primero, ha vuelto a poner sobre la mesa la amenaza de imponer aranceles masivos a productos mexicanos, específicamente en sectores clave como el automotriz y el agrícola. Fuentes cercanas a la Casa Blanca, citadas por importantes medios de comunicación, señalan que Trump estaría considerando un arancel de hasta el 25% en ciertos productos, bajo el pretexto de prácticas comerciales desleales y la necesidad de proteger los empleos estadounidenses. Pero no se detiene ahí. También se ha hablado de restricciones a las remesas que envían los mexicanos desde Estados Unidos, una medida que golpearía directamente a millones de familias en nuestro país y que, de implementarse, tendría un impacto devastador en la economía. Además, el fantasma de la renegociación, o incluso la retirada, del TEMEC vuelve a cernirse sobre nosotros, a pesar de los esfuerzos diplomáticos previos. Analistas económicos como la doctora Sofía Ramírez, de la Universidad Nacional Autónoma de México,
advierten que estas amenazas no son solo bravatas, representan una estrategia calculada para forzar concesiones económicas y políticas, utilizando el músculo financiero de Estados Unidos como arma. El objetivo es claro: subordinar la economía mexicana a los intereses estadounidenses y establecer un precedente de unilateralismo. La presión se siente en cada fibra del mercado, con la depreciación del peso y la incertidumbre de los inversionistas extranjeros. El mensaje es brutalmente directo: si México no cede a sus demandas en temas como la migración o la política energética, las consecuencias serán severas. Esta es una escalada que va más allá de lo comercial. Es una afrenta a la soberanía nacional y un intento de dictar el rumbo de nuestra política interna. Pero la respuesta de México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido de una firmeza inquebrantable. En las últimas 24 horas, la administración mexicana ha activado una serie de medidas defensivas y ofensivas para contrarrestar la embestida de Washington. La presidenta Sheinbaum ha declarado rotundamente que México no aceptará imposiciones ni chantajes. Defenderemos nuestra soberanía y los intereses de nuestro pueblo con todas las herramientas legales y diplomáticas a nuestro alcance. Se ha anunciado la diversificación de socios comerciales, con un enfoque renovado en América Latina, Europa y Asia, buscando reducir la dependencia económica de Estados Unidos. Además, se están impulsando programas de fortalecimiento del mercado interno y apoyo a pequeños y medianos empresarios para mitigar el impacto de posibles aranceles. En el ámbito diplomático, la Cancillería mexicana ha intensificado sus contactos con países clave, buscando construir un frente común contra el unilateralismo. Y aquí es donde la noticia del caos en la Organización de las Naciones Unidas adquiere una relevancia monumental. 90 delegaciones, principalmente de países en desarrollo y emergentes, han presentado una declaración conjunta sin precedentes, acusando que la estructura actual de las Naciones Unidas y el derecho internacional arrastran errores fundamentales que se remontan a 1848, año en que se consolidaron muchos de los principios de soberanía y autodeterminación, pero también de la geopolítica de la imposición. Estas delegaciones argumentan que el sistema actual favorece a las potencias históricas y perpetúa desigualdades, un eco directo de las injusticias que México ha enfrentado. El doctor Ricardo Monreal, especialista en Derecho Internacional de la UNAM, sugiere que este movimiento en la Organización de las Naciones Unidas es una ventana de oportunidad única para México. Al alinearse con estas 90 naciones, México puede transformar su defensa de una lucha bilateral a una causa multilateral, exponiendo la hipocresía del unilateralismo estadounidense ante el mundo y ganando un apoyo crucial. La indignación global por las amenazas de Trump se fusiona con un descontento histórico con el orden mundial, creando un caldo de cultivo para una reconfiguración de alianzas. Sheinbaum ha sabido capitalizar este momento, posicionando a México no solo como víctima, sino como un actor clave en la defensa de un orden internacional más justo. La conexión entre las amenazas de Donald Trump a México y el caos en la Organización de las Naciones Unidas no es una mera coincidencia, es la manifestación de una estrategia coordinada, un plan mucho más grande que busca redefinir las esferas de influencia y el poder global. Trump, con su visión de América primero y su desprecio por las instituciones multilaterales, está explotando la fragilidad del orden internacional. El reclamo de las 90 delegaciones en la Organización de las Naciones Unidas sobre los errores de 1848 no es solo una crítica histórica, es un grito de guerra contra un sistema que ha permitido a potencias como Estados Unidos ejercer su hegemonía sin contrapesos efectivos. Las amenazas económicas de Trump contra México son un experimento, una prueba de fuego para ver hasta dónde puede llegar la coerción unilateral en un escenario global donde la Organización de las Naciones Unidas está siendo cuestionada desde sus cimientos. Si Trump logra doblegar a México, enviará un mensaje claro al resto del mundo, que las reglas internacionales pueden ser ignoradas y que el poder bruto prevalece sobre el derecho. Pero si México, respaldado por esta creciente coalición de 90 naciones,
resiste y expone la ilegitimidad de estas acciones. Entonces, el caos en la Organización de las Naciones Unidas podría transformarse en el inicio de un nuevo orden mundial más equitativo. Es la sinergia de estos eventos lo que los hace tan explosivos. La agresión de una potencia hegemónica choca con el despertar de una conciencia global que exige justicia histórica y respeto a la soberanía. El plan de Trump es consolidar un mundo donde su país imponga sus términos. El de Sheinbaum, en alianza con estas naciones, es construir un futuro donde la ley y el respeto mutuo sean los pilares. Las repercusiones de esta confrontación se sentirán mucho más allá de las fronteras de México y Estados Unidos. Este enfrentamiento tiene el potencial de desatar un efecto dominó que reconfigure el comercio global, las cadenas de suministro y las alianzas internacionales. Si Estados Unidos impone aranceles a México, otros países podrían seguir su ejemplo, o por el contrario, ver esto como una oportunidad para estrechar lazos comerciales con México, buscando diversificar sus propias dependencias. Las cadenas de suministro globales, ya tensas por eventos recientes, se verían gravemente afectadas, especialmente en la industria automotriz y manufacturera, donde México es un eslabón crucial. Esto podría llevar a un aumento de precios para los consumidores en todo el mundo y a una desaceleración económica global. Además, la credibilidad de instituciones como la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Comercio y el propio TEMEC estaría en juego. Si un acuerdo comercial se puede romper o renegociar unilateralmente bajo amenaza, ¿qué valor tienen los tratados internacionales? Este escenario podría empujar a más países a cuestionar la eficacia de los organismos multilaterales, avivando el sentimiento de las 90 delegaciones en la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, la unidad de estas naciones en la Organización de las Naciones Unidas podría catalizar una nueva era de cooperación sur-sur, fortaleciendo bloques regionales y creando alternativas a la hegemonía de las potencias tradicionales. La doctora Elena Morales, experta en geopolítica, afirma que estamos al borde de una balcanización económica, donde las reglas del juego se reescriben por la fuerza, o de un renacimiento del multilateralismo, donde las naciones más vulnerables encuentran su voz colectiva. El desenlace de la crisis México-EU será el barómetro. El mundo observa con atención, sabiendo que lo que sucede en nuestra frontera podría ser un presagio de su propio futuro. En este tablero de ajedrez global, las reacciones han sido variadas pero contundentes. Países de América Latina, como Brasil y Argentina, han expresado su profunda preocupación por las amenazas de Trump, temiendo que estas tácticas puedan ser replicadas en sus propias relaciones con Estados Unidos. La Unión Europea, a través de su portavoz de comercio, ha instado a la moderación y al respeto de los acuerdos internacionales, consciente del impacto que cualquier interrupción en las cadenas de suministro transatlánticas tendría en sus propias economías. China, por su parte, ha visto en esta crisis una oportunidad para fortalecer sus lazos económicos con México y América Latina, promoviendo alternativas a la inversión estadounidense y a los mercados occidentales. El movimiento de las 90 delegaciones en la Organización de las Naciones Unidas ha ganado tracción, con más países mostrando interés en unirse al llamado para una reforma profunda. El futuro de este orden mundial se vislumbra incierto, pero una cosa es clara, la era del unilateralismo sin oposición está llegando a su fin. Podríamos estar presenciando el nacimiento de un mundo multipolar, donde las alianzas se forjan no solo por intereses económicos, sino por la defensa de principios como la soberanía y la autodeterminación. Expertos como el Dr. Jorge Castañeda predican que si México mantiene su postura, y el bloque de la Organización de las Naciones Unidas se consolida, podríamos ver un debilitamiento significativo del poder blando de Estados Unidos, y un reequilibrio de fuerzas que favorezca a las naciones en desarrollo, reescribiendo las reglas de 1848 de una vez por todas. La capacidad de México para resistir y liderar en este momento crítico determinará no solo su propio destino, sino también el de una parte significativa del mundo que busca un trato más justo.
Hemos desgranado una historia compleja que nos deja con 3 lecciones fundamentales. Primero, que las amenazas económicas son una herramienta de presión política, y su impacto va más allá de los números, tocando la dignidad y la soberanía de una nación. Segundo, que la historia importa. Las heridas del pasado, como las de 1848, resuenan en el presente y pueden ser catalizadores para el cambio global. Y tercero, que la unidad y la diplomacia multilateral son nuestras armas más poderosas frente al unilateralismo. La resistencia de México, junto con el creciente coro de naciones en la Organización de las Naciones Unidas, está desafiando el status quo y abriendo la puerta a un nuevo capítulo en las relaciones internacionales. Así que, la pregunta que nos queda es, ¿cree usted que este caos en la Organización de las Naciones Unidas y la firmeza de México lograrán frenar las ambiciones de Trump y conducirán a un orden mundial más equitativo? ¿O veremos una escalada aún mayor de las tensiones? Cuéntenos su opinión en la sección de comentarios. Si encontró este análisis esclarecedor, por favor, dele me gusta, comparta este video, y suscríbase a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Su participación es vital para mantener viva esta conversación crucial.